invito a Carlos que está ahí, que pase al estudio ahí. Estamos hablando de Carlos Clavijo, que es representante de los trabajadores y las trabajadoras en el BPS, que además encabezará ahora en noviembre la lista 11 para integrar el directorio del organismo, y que además es uno de los representantes del PCNT en el diálogo social. ¿Cómo anda, Cable? ¿Todo bien? Gracias por venir. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos. La verdad, sí, tenemos varias changas, no solo la representación de los trabajadores, sino la participación representando al PCNT en este diálogo social que hoy hay arriba de la mesa. Viene linda, por lo que nos vienen contando, ¿no? Viene complicada. Nosotros tenemos una propuesta clara que sale del último congreso del PCNT, donde se habla de una reforma integral de la seguridad social, donde toque varios aspectos, pero fundamentalmente tres cuestiones que la hemos planteado más de una vez, pero además hubo un plebiscito, que es volver a los 60 años de edad para podernos jubilar, eliminar el lucro de la seguridad social y aumentar las jubilaciones mínimas, que realmente hoy siguen muy bajas. Y bueno, esos son tres pilares fundamentales, y creo que son los tres pilares donde va a haber más controversia en este diálogo, y ya lo está viendo. Estamos justamente en la etapa de discusión política para ir tratando de acercar las partes. Ahora a fines de marzo se termina esa discusión por etapa y por tema, y todo abril va a ser la redacción del documento que podemos llegar a acuerdo o no según las perspectivas que tengamos. Bien, o sea que estamos ahí nomás ya del final del diálogo social. Sí, supuestamente sí, más allá de que nosotros lo venimos planteando, que este diálogo social tendrá que tener una primera parte que culmine, porque después tienen que los acuerdos van a ir a un trámite parlamentario para generar nuevas leyes, para generar nuevas normativas, y en algunos casos directamente decretos del Poder Ejecutivo. Bueno, tendrá otra parte, y eso va a ser un diálogo permanente de control también con las organizaciones sociales durante los 5 años. Eso es lo que nosotros planteamos y que se acordó. Así que creo que también sigue bastante tiempo más este diálogo social. Más allá de que creo que no solo el movimiento sindical, toda la sociedad sabe los principios que tenemos desde el movimiento sindical desde antes del 96, que esa bandera no la vamos a perder. Más allá de que podamos avanzar en algún tema, no vamos a perder esa bandera. Es decir, nosotros seguimos impulsando un sistema de seguridad social más humano, solidario, universal y sin lucro, que en definitiva es lo que termina mejorando la protección de la gente. Bien. Y en ese, no sé si en el tema de los 60 años y cómo se viene avanzando en ese caso, bueno, ¿podemos conseguir un cambio ahí o va a ser? Hay una propuesta arriba de la mesa que para nosotros todavía es insuficiente y queremos seguir discutiendo, de que sí puede caber la posibilidad de volver todos a los 60 años. Algunos van a volver, como nosotros planteamos, en realidad, como era antes de la 20.130, con la misma tasa de reemplazo, y poder jubilarse a los 60 años, y otros van a poder jubilarse a los 60 años con un incentivo negativo, es decir, recortando tasa de reemplazo, como se hizo allá por el 2008 también. Por eso ahí están los matices. Claro. Es tratar de discutir hasta dónde y por dónde, porque en algunos casos directamente no va a afectar mucho. Ejemplo, los altos ingresos, donde realmente se estira la edad de retiro automáticamente, porque pasar de una jubilación, del salario que tienen una jubilación, es un salto muy grande, claro, y pierden calidad de vida. En eso casi en las estadísticas no influiría tanto, pero creo que el piso todavía está muy abajo y hay que tratar de subir mucho más, y por eso, si bien puede ser un avance, para nosotros todavía es insuficiente. Y el tema de el lucro en la seguridad social, ya sabemos, todos lo han dicho, no se van a eliminar las AFAP. El lucro tiene que ser un camino de ida y no de regreso, es decir, ir comiendo de a poquito el lucro hasta terminar de extinguir el lucro en la seguridad social. También estamos un poco lejos en ese sentido, y bueno, esos son los principales desencuentros que tenemos hoy en día. Ahí va, siempre está bueno, Gale, y digo para los compañeros que nos están mirando y compañeras también, ¿no? ¿Con quién estamos conversando en ese diálogo social? Está bueno que sepamos con quién estamos discutiendo, y un poco sin saber los pormenores, pero las posturas cómo vienen, porque hay varios actores, hay varios nenes con los cuales estamos discutiendo, y bueno, el movimiento sindical
se plantea de esta forma, ustedes representándonos allí, pero sabemos que hay opiniones que están bastante desencontradas, ¿no? Sí, en realidad está el Poder Ejecutivo, el Frente Amplio, los actores sociales, aparte de nosotros, ONASPU y cámaras empresariales, y el PIAS. También está la Red Pro Cuidados y los que trabajan en las discapacidades, en los temas de discapacidad. Ahí también hay temas que no se entienden. Por ejemplo, tanto los otros actores sociales que no están vinculados directamente al tema del jubilatorio, capaz que no entienden mucho, pero sí acompañan en muchos de los casos. Con la ONASPU también, aliado fundamental en muchos de estos temas, y bueno, la discusión es fundamentalmente con el Poder Ejecutivo, porque acá estamos hablando de que es más un tema económico que social. Capaz que en el fin de las cosas estamos todos de acuerdo, el tema es económico, como lamentablemente está pasando en todo. Y bueno, lo que nosotros decimos es que hay que buscar los mayores acercamientos para poder llegar a un acuerdo. Porque estamos lejos en el sentido de que si no llegamos a algunos acuerdos, más otras cosas que venimos planteando, porque también se viene planteando, además de los 3 puntos fundamentales, el tema de los cuidados, que sí vamos a llegar a acuerdos con seguridad, más allá de que también lo mismo, los temas económicos lo que van a hacer es que vaya haciendo paulatinamente, pero sí vamos a llegar a un fin de los cuidados que realmente se necesite y se merece el Uruguay. El tema de la discapacidad, creo que con algunas iniciativas y algunas propuestas vamos a llegar a acercamientos, y después nosotros venimos planteando algunas cosas más que tienen que ver con el diálogo social, más allá que acá se va a discutir lo grande, que también hay cosas micro que hay que discutirlas y hay que ponerlas arriba de la mesa. Por ejemplo, crear la comisión esta que nosotros venimos planteando de bonificada, pero que empiece a analizar los temas de bonificada, porque hoy en día tenemos varios sectores de la sociedad que están planteando bonificada. La pesca, la construcción, los frigoríficos, los trabajadores penitenciarios y otros sectores más de la sociedad que capaz que me olvido de alguno, pero hay varios. Y bueno, hay que generar una comisión para analizar y cada uno con sus posturas y con sus lineamientos tratar de llegar a lograr eso que es tan necesario, que muchas veces no se ve, y es cómo son las formas de trabajo y si llego o no llego a jubilarme. Claro. Porque depende de eso, si llego o no llego a jubilarme, es un derecho jubilarse. Por lo tanto, hay que pensarlo desde ese lado. También hay algo que amortiguaría algunos de estos casos, que se habla de que todos estaríamos de acuerdo, pero también el cómo y de qué manera es la discusión de haber una prestación universal a cierta edad. También hay que definir la edad, también hay que definir la prestación, pero eso también avanzaría en la protección social de todas y todos, y creo que eso podrían ser grandes avances, pero se necesita mucha discusión. No sé si van a dar los tiempos. Yo creo que esto se merece también un tiempo para discutir y analizar, más allá de las posturas que tenemos cada uno, porque como lo hemos dicho en varios lugares, nosotros estamos ahí confiados de que vamos a lograr un avance para la gente. Si no, no estaríamos. Sí, claro. Son muchos temas igual ahí, ¿no? Ahí, sé que Javi... Tranqui. Los conductores son ellos, ¿no? Pero sí realmente algo que discutimos en el propio secretariado nosotros en la interna también es este rechazo a lo que es la propuesta del 1% que impacta sobre las niñez y las adolescencias. Si hay una otra propuesta sobre la mesa como para poder trabajar sobre esta problemática. Bueno, esa es justamente una de las cuestiones que planteamos en los últimos... y se va a discutir la semana que viene cuando hablemos de financiamiento. Venimos planteando en las últimas reuniones. Está buenísimo discutir conceptos y discutir mejorar las prestaciones o la accesibilidad de las prestaciones. Ahora, acá hay algo fundamental, el financiamiento. Sí, claro. ¿Cómo vas a financiar todos estos temas? Porque está bueno, con seguridad, eso vamos a estar de acuerdo en todas las prestaciones y en mejorarle la vida a cualquier ser humano. Ahora, ¿cuándo
cómo va a ser el financiamiento, porque necesitas plata para proteger. Y ese es el gran tema que se va a discutir la semana que viene y que creo que ahí deberían de salir algunas posiciones del Poder Ejecutivo que hoy todavía no las sabemos. Y que para nosotros lo del 1% es fundamental por eso mismo, por la niñez y la pobreza, por esos hogares pobres en el Uruguay. Capaz que hay otra forma y que nosotros no la descubrimos, bienvenido sea. Todo lo que sea financiamiento de la seguridad social, bienvenido sea. Nosotros venimos planteando también para financiar todo lo demás que no tiene que ver con la pobreza y la niñez, de cambiar el aporte patronal, de sustituir, transformar, cambiar, modernizar. Sin embargo, eso tampoco se viene llevando a cabo. Es decir, lo rotundo es un no. Bueno, díganos cuál va a ser la fuente de financiamiento para todo esto que estamos hablando y que podemos llegar a acordar cómo se va a pagar. Porque esto es un tema de plata. ¿De qué manera va a invertir el Estado? Más escuchando de que el Estado no tiene plata porque quedó un agujero del periodo anterior, por lo tanto está difícil, el crecimiento no va a ser tal como para desarrollar políticas sociales a largo plazo. Entonces, queremos saber el cómo. Esta misma incertidumbre la tenemos nosotros. El cómo vamos a llegar a esos acuerdos que hoy estamos planteando arriba de la mesa, que podríamos llegar a acuerdos. Ya más o menos lo dijiste, pero a mí siempre me queda la duda, esto lo hablábamos el otro día cuando nos encontramos con Johnny ahí en el Parque Rodó, el tema de las máquinas, ¿no? De los robots y esos aportes a la seguridad social que tendrían que dar, ¿no? Porque hay gente que se queda sin trabajo, son menos aportes. Y en realidad, si eso en algún momento se llegó a discutir ahí, se llegó a hablar de eso, o es parte de esta conversación que va a haber más adelante. En uno de los seminarios el año pasado, a nosotros nos tocó hablar y hablamos de esto del financiamiento de la seguridad social y de este impuesto que en realidad no es un impuesto nuevo, sino es transformar ya un aporte. Es un impuesto que hay, el aporte patronal. El aporte patronal hoy en el Uruguay es por la masa salarial. Cuanto menos masa salarial, a consecuencia de menos gente trabajando o de bajar los salarios, aportó menos a la seguridad social. Por lo tanto, la seguridad social se va quedando sin plata. Entonces, acá esto podría ser un amortiguador para las nuevas tecnologías, porque nosotros lo que estamos planteando es que no vaya más a la masa salarial, que vaya a la ganancia. Porque ¿qué hace la nueva tecnología? No solo sustituye a mano de obra, sino genera más ganancia de capital. Claro. Entonces, eso no está contemplado en la seguridad social. No tiene ningún aporte a la seguridad social y nos estamos quedando por el camino los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, si ves a la ganancia, no importa la cantidad de trabajadores que tengan, no importa la masa salarial que tengan, sería mucho mejor para la negociación colectiva. Todavía también eso es una chapa, porque va vinculado a la ganancia que tengas. Y esa ganancia, según la ganancia que tengas, iría vinculado a la seguridad social y el aporte. También ayudaría al pequeño y mediano comerciante, al pequeño y mediano productor, que en realidad en porcentaje aporta lo mismo, pero en la capacidad de aporte se le hace a veces imposible aportarle a la seguridad social. Sin embargo, a las grandes empresas no tendrían ningún inconveniente y muchas de ellas todavía no aportan a la seguridad social porque están exoneradas. O otros como el sector rural, que en la comisión de expertos del periodo anterior estaba analizado que justamente se aporta muy poco el sector rural, porque aporta un 1.92 en promedio, cuando todos los demás que deberían de aportar, aportan el 7,5. Digo deberían de aportar porque otros están exonerados. Entonces, esa es la discusión de fondo. Sin eso va a ser muy difícil transformar una realidad que necesitamos transformar por las nuevas tecnologías y por cómo va cambiando la vida hacia adelante. Hay un tema de salud mental que también hay que proteger, hay varios temas de la discapacidad que hay que proteger, y si no hay ingresos nuevos, es muy difícil generar políticas nuevas sociales de protección. Es parte de la transformación, ¿no? Sí. Nosotros hablamos, bueno, todo el mundo, el viaje a China, que fue toda la delegación, vino muy maravillado con el puerto de Shanghái, que 4 personas lo manejan, que se maneja a 20 kilómetros de distancia, el camión va y lo hace todo solo. Bueno, pero eso es lo que reduce, son activos, son mano de obra, trabajo, fuente de trabajo. ¿Qué se aporta por eso, ¿no? Por el cambio tecnológico y la eliminación de fuentes de trabajo que, bueno, realmente se tienen que reconvertir, generar nuevas políticas que lleven que puedan brindar condiciones para la seguridad social
y para la reconversión de los propios trabajadores, que ya no van a ser necesarios en ese lugar de trabajo, pero sí estamos en esta transformación. El otro día fueron al secretariado los compañeros que trabajan en la parte de televisión, todos los técnicos. Tienen un problema enorme. Claro. La robotización de las cámaras, la inteligencia artificial que aparece y a veces ya no se necesita ni alguien que grabe una voz porque la propia inteligencia artificial lo hace. Entonces, bueno, ¿qué se aporta por eso, no? ¿Qué es lo que se debería aportar por eso para poder generar fuente de trabajo y otras condiciones? Sí, yo te estaba escuchando. La estrategia de desarrollo es justamente un puntapié fundamental para abarcar todo. No solo el empleo, sino el aporte a la seguridad social, porque acá la estrategia de desarrollo tiene que estar enmarcada en ese sentido. Igual que la reducción de la jornada laboral, tenemos que buscar de maneras muy inteligentes de tratar de que todo el mundo tenga empleo y empleo de calidad. Sí. De tratar de pasar ese tema de las nuevas tecnologías, que lo único que están haciendo hoy en día es desplazar mano de obra. Es decir, que eso genere, porque, por ejemplo, lo que se decía, el puerto en Shanghái, más allá de que está todo robotizado, se reconvirtió a toda la gente y aparte está protegida la gente en materia de seguridad social. Eso es lo que hay que hacer acá. Lo que pasa es que acá lo que está pasando es que es común que las nuevas tecnologías no solo desprecien mano de obra, sino generen ganancia de capital y crezcan y acumulen más los más ricos, que están en los números. Bueno, lo que nosotros decimos es que si están acumulando tanto, debería y deben de devolverle a la sociedad parte de lo que se llevan a través de la mano de obra de la gente y de los recursos naturales del país. Por lo tanto, debería de eso volver. ¿Cómo volvería? Y bueno, a través de un impuesto, de mejorar el aporte patronal del 1%, devolverle a la sociedad para que la sociedad viva de mejor manera. El Uruguay no es un país pobre, no deben de haber pobres. Primero tenemos que arrancar por ahí. No es un país pobre, por lo tanto, no deberíamos tener la pobreza que tenemos. Que 1 de cada 3 niños está en la pobreza. Entonces, partimos desde un lugar bastante crítico. Bueno, tenemos que generar política y, como lo decía la vicepresidenta, creo que es fundamental el diálogo con la sociedad, con los actores fundamentales, con el movimiento sindical en esta estrategia de desarrollo, pero también con los empresarios en esta estrategia de desarrollo que va vinculado a la seguridad social. Lo mismo que está pasando en el diálogo social, más allá de que tengamos matices, tengamos acuerdos o desacuerdos, el diálogo es fundamental, es la única manera de resolver las cosas. La imposición es malo. Estas cosas que hemos escuchado en los últimos días de imposición es malo. Lo bueno es discutirlo, conversarlo, porque capaz que de ahí salen mejores ideas que las que se vienen planteando, porque en definitiva tanto el gobierno debería pensar en la gente como nosotros pensamos en la gente y como también los empresarios deberían de pensar en la gente. Y bueno, creo que si eso lo unificamos en un diálogo social, en una estrategia de desarrollo, creo que nos va a ir mucho mejor. Y todo acuerdo que hagamos a nivel político y social tiene una contundencia muy importante para después que a lo largo del tiempo eso mejore, se desarrolle y podamos avanzar como sociedad. Perfecto. No sé si... No, quería preguntarle, tomando en cuenta justamente eso, lo del diálogo social, entiendo que uno de los objetivos de la campaña, además de las propuestas de seguridad social, es buscar recorrer el país y que justamente se pueda fortalecer lo que es la cultura, ¿no? Y la seguridad social. No sé si tiene algún plan o protocolo respecto a eso, ¿cómo lo piensan? Bueno, nosotros desde hace 33 años en la representación venimos generando esa cultura de seguridad social. Nosotros creemos a partir de la 20.130 que tenemos que eso profundizarlo mucho más, ya que nos dimos cuenta de que había una ley o un proyecto de ley arriba de la mesa que nos iba a recortar derechos, que era una reforma fiscal encubierto, y sin embargo en la calle éramos muy pocos y muy pocas. ¿Por qué? Porque justamente no hay cultura de seguridad social. No sabemos, no asimilamos que la seguridad social la tenemos desde antes de nacer hasta después de morirnos. Y eso se llama cultura de seguridad social. Yo recuerdo que cuando quisieron tocar en Francia la seguridad social, los chalecos amarillos inundaron. Sí, en España lo mismo, en Italia lo mismo, porque hay cultura de seguridad social. Bueno, nosotros desde el movimiento sindical tenemos que tratar, y desde en la lista y el equipo, debemos de tratar de recorrer el país convenciendo a la gente, pero explicándole qué derechos tiene. Porque si yo sé qué derechos tengo, con seguridad los defiendo. Ahora, si no tengo idea qué derechos tengo, con seguridad no los defiendo. Y hay una cuestión fundamental. Preguntémosle a cualquier vecino o a cualquier vecina cuando le hablamos de seguridad social qué es. Te va a decir, jubilaciones y pensiones. Claro. No es solamente eso, es mucho más allá que eso. Bueno, esa es parte de la cultura de seguridad social que queremos generar a lo largo y ancho del país, que este equipo no es desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque queremos
profundizar con los compañeros esa cultura de seguridad social para tratar de no solo de defender los derechos que ya tenemos, sino seguir conquistando más derechos, porque ahora en los pocos días van a haber una movilización sobre esto, la seguridad social y el diálogo social. ¿Quiénes van a ir? Y van a ir los sindicatos que dirigen para ese lado que hay que defender y que convencen a la gente, y algún vecino o una vecina que sepa que esto hay que defenderlo, pero no toda la sociedad. Esto tendría que ser con toda la sociedad porque son los derechos de cada uno de nosotros. Y eso es cultura de seguridad social y eso vamos a apuntar en estos próximos años. Bien. Eso está bueno lo que decía Martina también porque, bueno, de que el 22 de noviembre se eligen los representantes sociales en el BPS y, bueno, el PIT-CNT va a llevar la lista 11, que es la vas a encabezar vos, Cable, junto con Lorena Luján de Salud Pública, Gabriel Nánchez del ZUNCA, Micaela Carballo de Trabajadores del BPS, Luis Arijón de Fuesis y Pablo Avisap de Sintep. Así que bueno, ahora tienen también... Se te suma a todo esto, se te suma una campaña también. Alguna cosita más siempre hay y bueno, estamos realmente... Para nosotros son grandes desafíos, más allá del cansancio que estamos teniendo. Eso es real. Hoy lo estábamos hablando porque salí del directorio recién corriendo para acá para poder estar. Pero porque también tenemos la otra changa del directorio, que es, hay que hacerla sí o sí. Y aparte, para nosotros fundamental en el tema de la administración del Banco de Previsión Social. Pero estamos muy orgullosos de esta lista. Porque después de 15 años ATCS está en la lista. Para nosotros eso es muy bueno. Pero además, si ustedes ven... La amplitud que tiene la lista, compañeras, compañeros de Montevideo y el interior, que eso siempre se buscó y siempre se trata de hacer. Compañeros de la educación privada, que es la primera vez que van a estar en la lista, y creo que opiniones diversas, que eso enriquecen, fortalecen a el futuro equipo después que ganemos las elecciones. Pero aparte, fortalece la seguridad social y fortalece esto que estamos hablando de la cultura de seguridad social. Es parecido, hoy hablaba con un compañero, es parecido esto a la mesa representativa del PIT-CNT con todas las maneras de pensar, va a ser el equipo y esto creo que siempre es mucho más difícil discutir con maneras de pensar diferentes, pero enriquece y estamos totalmente justamente contentos de poder dar ese paso, porque crecemos todas y todos ahí adentro y nos va a ayudar no solo al equipo, a la lista, sino a todo el movimiento sindical y a toda la sociedad en general, tener esta lista tan diversa de opiniones y tan comprometida con la seguridad social como todas las compañeras y compañeros de la lista. Así que nada, muy orgulloso. Lo necesario que es también de que podamos también irradiar por distintos lugares dentro del movimiento sindical también, porque, a ver, no hay que perder de vista de que es un espacio de disputa también, ¿no? Es decir, ya en la última elección sabemos cómo el capital aprende y también busca ocupar espacios que saben que son de decisión, de poder también conversar con la población, convencer y bueno, sin duda que estamos bastante en las antípodas con los relatos que vienen por ese lado. Y sí, totalmente. Además, nosotros si bien ganamos casi por el doble, en el tema de los jubilados ganaron por muy poco. La ONASPU, organizaciones representativas, como dice la OIT, esto debería ser como los consejos salarios. A nadie se le ocurre en los consejos salarios llamar a cualquiera. Llama a quien, al PIT-CNT, según la rama de actividad, el sindicato que va a ir a negociar por todos los trabajadores y trabajadoras. A nadie se le ocurre. Sin embargo, acá en la seguridad social es totalmente diferente. En vez de llamar a las organizaciones más representativas que el PIT-CNT, como fue al principio, que el PIT-CNT resuelva, que la ONASPU resuelva, que las cámaras empresariales resuelvan, se hacen elecciones. Bueno, eso es una de las primeras cosas que tenemos que seguir defendiendo, es decir, defender las organizaciones más representativas. Porque, como decimos nosotros, hoy o ayer fue cuestionado la representatividad y la logramos sostener tanto el movimiento sindical como los jubilados y pensionistas. Y eso hay que seguir para adelante. Hoy igual no está claro que vayamos a tener contrincante, pero no se sabe. Sí, claro, falta en realidad, yo creo que la demostración del movimiento sindical con 434.308 votos en las elecciones anteriores, ganando casi por el doble, fue contundente, demostrando no la correlación de fuerza que va a tener el equipo de representación, sino el PIT-CNT, porque en definitiva es eso, la correlación de fuerza que tiene el movimiento sindical en la sociedad uruguaya.
y eso no solo hay que mantenerlo, sino profundizarlo y mejorarlo. Y bueno, tenemos otro gran desafío en ese sentido. Bueno, Carlos, te agradecemos y bueno, antes de... Te vamos a llamar de nuevo. Eso, así que eso, bueno, dalo por cerrado. Eso sin duda que va a tener. Sí, como de hecho, tenemos siempre. el próximo en Salto, así que si andás por allá por Bien. Salto, capaz que también. ¿Cuándo es? Va a ser ahí la última de abril, la 1 de mayo. Ya nos comprometemos a estar, porque en definitiva es eso. Nosotros lo que hacemos es recorrer el territorio y estar con los compañeros y las compañeras, no solo cuando tienen actividades muy importantes y democráticas como esta, sino cuando tienen algún conflicto. Hemos estado en casi todos los conflictos de los compañeros que lamentablemente están en el seguro paro y que ha tenido un resultado muy bueno. Al lado de la gente, diciéndole los derechos que tiene, que muchas veces no lo sabe, y justamente en un momento difícil. Eso tenemos que estar y nosotros del equipo nos comprometimos, con todo este equipo nos comprometimos a estar al lado de la gente. Así que nada, gracias y a la próxima.